con la clase teórica. Decirles si escuchan con claridad y si logran ver la diapositiva en sus pantallas. Buenas noches, doctor. Sí se escucha y se ve. Ya, muy bien. Entonces, el tema que vamos a avanzar es el síndrome ictérico de etiología obstructiva. Si bien el síndrome ictérico, como ustedes ya lo saben, se puede clasificar de la forma más fácil en síndrome ictérico prehepático, hepático y poshepático, pero nosotros en el ámbito quirúrgico, de acuerdo a la etiología de las patologías, nosotros nos vamos a enfocar al síndrome ictérico obstructivo. Tal como se aprecia en la imagen de la diapositiva, esto tiene que ver todo lo que está luego del hígado, o sea, en las vías biliares, en la vía biliar principal, en la vía biliar accesoria, en la vesícula, ¿no? Estas etiologías pueden ser benignas como malignas, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y las de solución definitiva o las de solución paliativa va a ser mediante, en la mayor parte de los casos, por el examen de la CPRE o RCP, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, como se ve en la imagen de la diapositiva. Es muy importante tener conocimiento de la anatomía de la vía biliar. La bilis, una vez que esté conjugada, una vez que sea una bilisubina conjugada o bilisubina directa, esta va a ser transportada por conductillos. Conductillos a nivel intrahepático y va a pasar a los conductos principales, que es el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, el colédoco con sus 4 porciones, el conducto cístico y la vesícula biliar. La vía biliar va a confluir con el conducto pancreático de Wirsum y a nivel de la segunda porción duodenal en el esfínter de Oddi o la ampolla de Vater. Esta anatomía es muy importante conocerla porque de acuerdo a este conocimiento vamos a ver las etiologías que se pueden presentar. Sin embargo, es de vital importancia tener el conocimiento de cómo es el metabolismo de la bilisubina. La bilisubina se origina del metabolismo del glóbulo rojo. Una vez que el glóbulo rojo muere, a los 100, 120 días, este glóbulo rojo se va a degradar en dos porciones, la porción globina y la porción hemo. Esta porción hemo, por acción de enzimas, va a convertirse en biliverdina, en bilisubina libre o bilisubina indirecta o bilisubina no conjugada, y esta va a ser transportada mediante proteínas, mediante la albúmina, va a ser transportada al hígado. Y acá en el hígado va a existir el proceso de glucuronidación, ¿no? Esto, ¿por medio de quién? ¿No? Se considera que en el 80% de los casos, la conjugación de la bilisubina indirecta va a ser a través del ácido glucurónico, en un 10% por el ácido sulfúrico y un 10% por otras sustancias, ¿no? Entonces, ya en el hígado, la bilisubina indirecta se va a conjugar y se va a transformar en bilisubina conjugada. Esta bilisubina conjugada va a pasar al intestino mediante las vías biliares, puede ser eliminada a nivel intestinal por las heces fecales convertida en estercobilina o a través de la orina en urobilío. Parte de la bilisubina a nivel intestinal se va a reabsorber y va a ir al hígado y va a volver a tener ese circuito, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber el metabolismo de la bilisubina,
Porque de acuerdo a la alteración que se produzca, por ejemplo, que se aumente la degradación de los glóbulos rojos, vamos a tener la porción hemo en gran cantidad, o sea, ¿qué quiere decir? En gran cantidad se va a incrementar la bilirrubina indirecta, ¿no? Y eso va a ser una etiología de bilirrubina, del aumento de la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Lo cual vamos a tener paciente con ictericia. Igual va a ser catalogado como síndrome ictérico, pero es de etiología prehepática. Sin embargo, cuando hay algún problema a nivel hepático, y como ejemplos podemos mencionar los casos de cirrosis, puede ser alcohólica o no alcohólica, van a tener alteración a nivel de la conjugación de la bilirrubina con la presencia de la ictericia, ¿no? Pero tanto el prehepático como el hepático, el tratamiento es, más que todo es médico. En la gran parte de los casos, donde se participa en el ámbito quirúrgico es en el poshepático, ¿no? Por eso la importancia de tratar este tema. Sin embargo, ¿a qué nos vamos a referir como síndrome ictérico? Un síndrome es catalogado como el conjunto de síntomas y signos. Sin embargo, vamos a denominar ictericia cuando la bilirrubina esté elevada en sangre de 2 a 3 miligramos de decilitro. Normalmente la bilirrubina en sangre es hasta 1, la bilirrubina total, ¿no? Si se eleva en un valor de 1.2, 1.5, 1.8, no es visible al examen físico. Cuando el valor de la bilirrubina total esté de 2 a 3 miligramos de decilitro, la ictericia ya va a ser visible, ¿no? Y ahí vamos a catalogar con el conjunto de síntomas y signos que pueden ser dolor, náuseas, vómitos, ictericia, alteración de la conciencia, que el paciente esté en shock, lo vamos a catalogar como síndrome ictérico, ¿no? El dato más importante para catalogar este síndrome ictérico va a ser la ictericia. ¿Y a qué nos referimos con ictericia? Síndrome ictérico no es lo mismo que ictericia. Ictericia se define como la coloración amarillenta de piel y mucosas. Esto causada por la elevación de la bilirrubina total, que normalmente, como decíamos, tiene un valor de 0.2 a 1 miligramo de decilitro. Ya enfocándonos a la fisiopatología del síndrome ictérico, vamos a ver que se cataloga como 5 etapas en cuanto a la alteración o la presencia de la ictericia. Vamos a tener ictericia cuando exista una producción excesiva de bilirrubina, o sea, en los casos de hemólisis. Vamos a tener reducción en la captación hepática cuando hay alteración en cuanto a las proteínas. Si tenemos bilirrubina indirecta, pero no tenemos proteínas, esta no va a ser transportada al hígado. La tercera sería alteración de la conjugación, alteraciones congénitas como el síndrome de Crigler-Najjar, de Dubin-Johnson, que son alteraciones en cuanto a la conjugación de la bilirrubina. Estas tres alteraciones, la producción excesiva de bilirrubina, reducción en la captación hepática y la alteración de la conjugación, van a denotar el aumento de la bilirrubina indirecta por el metabolismo de la bilirrubina que habíamos mencionado. En cambio, cuando hay alteraciones en la reducción de la excreción hepática, alteración en el flujo biliar intra o extrahepático, lo que va a caracterizar a estos pacientes es elevación de la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Nosotros nos vamos a enfocar en cuanto al tema en la cuarta alteración o la quinta alteración. Otra clasificación del síndrome ictérico es mediante síndrome ictérico prehepático o el otro nombre que presenta es hemólisis o hemolíticas. Síndrome ictérico hepático
de causas hepatocelulares, en este caso como la cirrosis, que puede ser alcohólica o no alcohólica. Y el síndrome ictérico posthepático, que generalmente se debe por problemas obstructivos de la vía biliar o colestásicas. Ya hablando del síndrome ictérico posthepático, ¿qué etiologías vamos a tener? Podemos tener etiologías benignas, como la coledocolitiasis, la presencia de cálculo a nivel de la vía biliar, o causas malignas, como las neoplasias. Neoplasias de la cabeza del páncreas, neoplasias de la vía biliar, neoplasias de la ampolla de Vater o neoplasias de la vesícula biliar. Y hablando de etiologías benignas, y esta es una patología muy frecuente en nuestro medio, es la coledocolitiasis. Coledocolitiasis se refiere a la presencia de cálculo o cálculos a nivel de la vía biliar, o sea, a nivel del colédoco. Generalmente la coledocolitiasis en gran parte de los pacientes es asintomática. Mientras no produzca obstrucción al flujo, esta no va a presentar síntomas. Sin embargo, cuando llega a presentar síntomas, ¿qué va a manifestar el paciente? En algunos casos asintomáticos, el hallazgo puede ser incidental, con la realización de una ecografía o con la realización de laboratorios. Vamos a tener una bilirrubina elevada por debajo de la normalidad, por debajo de 1.2. Puede denotarse elevación de 1.5, 1.8 o valores de 2 a 3, que la ictericia es poco perceptible al examen físico. O la ecografía que denote dilatación de la vía biliar, más de 8 milímetros, o la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar. O la presencia de otros síntomas, que la ictericia sea visible, que el paciente denote dolor abdominal, que puede asemejarse a un cuadro de una colecistitis aguda o a un cuadro de una pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Luego del examen físico del paciente, nosotros nos tenemos que apoyar con los exámenes de laboratorio. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos que tener la biometría hemática, o sea, la realización de un hemograma completo. Puede presentar leucocitosis, puede haber leucocitosis con desvío a la izquierda, mucho depende de la gravedad de la coledocolitiasis. Si la coledocolitiasis se acompaña con colangitis, vamos a tener fiebre, dolor e ictericia. En casos avanzados puede sumarse alteración de la conciencia y shock del paciente. En cuanto a la química sanguínea, se debe de contar con las pruebas de función hepática. En este caso, debemos de pedir la bilirrubina. Las bilirrubinas, como ustedes ya han visto en el metabolismo, ¿qué bilirrubina vamos a tener elevada? La bilirrubina indirecta. Si la bilirrubina total está elevada, debe ser a predominio de la bilirrubina indirecta. Luego, otra prueba de función es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima de obstrucción. Cuando se eleva la fosfatasa alcalina, quiere decir que hay un problema obstructivo a nivel de la vía biliar. Cuando el tiempo de evolución es muy importante en cuanto al número de días, pueden ser 3, 5 días, una semana, 2 semanas o puede ser meses, puede repercutir a nivel hepático con la elevación de las transaminasas. Otro marcador de obstrucción es la gamma-glutamiltransfertirasa, que se encuentra presente y elevada en estos pacientes con coledocolitiasis. También puede haber alteración del tiempo de protrombina, ¿no? Entonces, todo paciente con síndrome ictérico de etiología de coledocolitiasis
debe de tener estos laboratorios para hacer el diagnóstico laboratorial. En cuanto a pruebas de imágenes, vamos a empezar con lo más básico, con la solicitud de la ecografía hepatobiliopancreática, en la que vamos a obtener alteraciones, la más frecuente, aumento del diámetro de la vía biliar, aumento del colédoco más de 8 milímetros. Generalmente es el dato más frecuente. En pocos casos podemos ver los cálculos a nivel del colédoco. Otro examen, y que es muy importante, es la colangioresonancia. La colangioresonancia es un examen que nos va a permitir evaluar la anatomía de la vía biliar. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. Sin embargo, a diferencia de la ecografía, la dilatación de la vía biliar, que denota patología, es mayor a 5 milímetros. Otro examen que es muy importante, que es la colangiografía endoscópica o CPRE o RCP, colangiopancreatografías retrógrada endoscópica, que además nos permite hacer el diagnóstico, evaluar la vía biliar, ver los cálculos, nos va a permitir hacer un tratamiento terapéutico con la realización de procedimientos como ser corte del esfínter de Oddi, extracción del cálculo. En caso de que no se extraiga el cálculo, se puede utilizar un litotriptor para destruir el cálculo. En caso de que no se pueda destruir el cálculo, se puede colocar una prótesis biliar para que luego el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Acá en esta diapositiva podemos ver los hallazgos más frecuentes en cuanto a la colangiografía endoscópica o CP o RCP. En gran parte de los pacientes de este estudio de 271 pacientes, en gran parte, en 133, se ha encontrado que había cálculos, o sea, la etiología era de coledocolitiasis. En 42% solo se encontró la vía biliar dilatada, probablemente porque el cálculo haya migrado de la vía biliar. Usualmente cuando migra lo que se queda es una vía biliar dilatada. En 18 pacientes la vía biliar estaba normal. En 17 pacientes había una estenosis del colédoco, la cual puede ser benigna, postquirúrgica o maligna por infiltración neoplásica. En 13 pacientes se encontró una inflamación del esfínter de Oddi. En otros pacientes, la presencia de vaso biliar, causas neoplásicas, masa periampular, una fístula biliocutánea, en otros casos, parásitos, un síndrome de Mirici, colangitis o que la endoscopía ha sido fallida. Pero sin embargo, lo que denota acá, que en gran parte de los casos se encontró la presencia de cálculos, ¿no? Es lo más frecuente que se encuentra en estos estudios. Y como les había mencionado, la colangiografía endoscópica nos va a permitir hacer un tratamiento. Y hablando de otras etiologías, y podemos hablar acá a las neoplásicas, vamos a tener al colangiocarcinoma o tumor de la vía biliar o el denominativo de tumor de Klatskin. ¿Cuál es la característica de este tumor? Este tumor se origina en el epitelio biliar. Puede afectar a cualquier parte del árbol biliar. Puede ser a nivel del colédoco proximal, o sea, a nivel del colédoco que esté a nivel de la segunda porción del duodeno, a nivel de la porción pancreática, a nivel de la porción retroduodenal, a nivel de la porción supraduodenal o a nivel de los hepáticos, hepático común, hepático derecho o hepático izquierdo. Pero generalmente el lugar de afectación de este colangiocarcinoma es en la bifurcación del conducto hepático. En cuanto a epidemiología,
Si bien el colangiocarcinoma es una patología neoplásica frecuente, y es frecuente en nuestro medio, ¿no? Pero sin embargo, no contamos con datos en cuanto a nuestro país. Pero viendo los datos epidemiológicos, y en este caso de Estados Unidos, el colangiocarcinoma representa el 0.3%, casi 1 por 100.000 personas cada año. En cuanto a relación varones o mujeres, es más frecuente en el sexo masculino, una relación de 1:3 a 1. La edad promedio de presentación es entre la quinta década de la vida para arriba. ¿Cuál es la etiología para que uno tenga un carcinoma o un tumor de Klatskin? Enfermedades autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, patologías congénitas como el quiste de colédoco o quiste de Todani, patologías autoinmunes como la colitis ulcerosa, presencia de cálculos a nivel de la vía biliar, la hepaticolitiasis, postoperatorios, aquellos pacientes que presentan una anastomosis bilioentérica o infecciones o la presencia de parásitos. Acá tenemos una clasificación en cuanto al colangiocarcinoma. Esto es más que todo para que tengan conocimiento. Se puede clasificar, de acuerdo a este autor, Bismuth y Corlett, tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B, 4. Por ejemplo, en el tipo 1, solo la afectación en el hepático común. El tipo 2, la afectación ya se en el hepático común y en la confluencia. En el tipo 3A es la afectación en el hepático común, pero sin embargo el predominio en la rama derecha, en el hepático derecho, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué va a caracterizar en cuanto al cuadro clínico de estos pacientes? Generalmente presentan una ictericia crónica. Pacientes que tienen ictericia de larga data, o sea, 3 meses, 6 meses, usualmente, presentan ictericia, vuelven a la normalidad. Nuevamente presentan ictericia y la ictericia vuelve a desaparecer, ¿no? No presentan otra sintomatología, no presentan dolor. Y si en alguna oportunidad presentan dolor, el dolor es leve y está localizado en el cuadrante superior derecho. Generalmente estos pacientes se van a acompañar de un síndrome paraneoplásico. ¿En qué se caracteriza el síndrome paraneoplásico? La pérdida de peso, más del 10% del peso corporal, o sea, si el paciente pesa 70 kilos, el 10% será 7 kilos, o sea que el paciente haya perdido 7 kilos en el lapso de 3 a 6 meses. La presencia de anorexia, anemia, generalmente cuando la ictericia está muy elevada, estos pacientes van a tener prurito por la excitación de las terminaciones nerviosas por la bilirrubina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos el cuadro clínico, luego vamos a tener los laboratorios. En los laboratorios, ¿qué vamos a encontrar? Un patrón colestásico extrahepático o un patrón de síndrome ictericonstructivo. Vamos a tener elevación de la bilirrubina total, a predominio de la bilirrubina directa. Vamos a tener la fosfatasa alcalina muy elevada, que puede tener valores de 500 o más. También otras enzimas de obstrucción de la vía biliar, como la gamma-glutamil transpeptidasa. Generalmente, estos marcadores van a estar elevados. Pero, sin embargo, cuando vamos a pedir marcadores tumorales, el marcador antígeno CA, el 19,9, es el más específico, con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 98%. Generalmente este marcador nos hace ser el diagnóstico, ¿no? En algunos pacientes puede estar elevado el CA 125 y el antígeno carcinoembrionario. Generalmente, pero son inespecíficos, porque el CA 125 está más que todo en problemas de tumores de
ovario. En la ecografía hepatobiliopancreática, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente la dilatación de la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. Debemos de pedir otros exámenes de diagnóstico, de imágenes, como la colangioresonancia, que nos va a permitir evaluar la anatomía de la vía biliar. Podemos pedir angiografía, esto más que todo para ver el grado de afectación a nivel de la vena porta. No se olviden que la vía biliar está junto a la arteria hepática y a la vena porta. Los tres van juntos. Entonces, el grado de afectación en cuanto a infiltración venosa o arterial se produce en estos pacientes. En algunos casos donde no se tenga el diagnóstico claro, solo se tenga una masa tumoral, se puede hacer la toma de una biopsia percutánea, ¿no? Pero que solamente nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo, es de baja sensibilidad. En algunos casos solo va a denotar un proceso crónico inespecífico. El examen que nos va a permitir hacer el diagnóstico va a ser la colangioresonancia endoscópica CPRE o RCP, que nos va a permitir identificar el tumor, que habíamos dicho que generalmente es en la bifurcación de los hepáticos, ¿no? Nos va a permitir ver el grado de compromiso y el grado de invasión. Pero además nos va a permitir hacer un tratamiento con la colocación de una prótesis biliar. El tratamiento de estos pacientes, que es curativo, el tratamiento es quirúrgico, pero sin embargo, por la anatomía que presenta la vía biliar, es bien complejo, porque el tratamiento es la resección quirúrgica y la reconstrucción de la vía biliar, porque nosotros debemos de permitir el flujo de la bilis intrahepático directamente hacia el intestino. Y esto se va a hacer mediante una derivación biliodigestiva, ¿no? Sin embargo, si hay éxito, este procedimiento es complejo y tiene varios riesgos en el posoperatorio, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de acá tenemos un colangiocarcinoma grosero, es grande el tumor, se ha hecho la resección en la segunda imagen, la parte superior es la parte del hepático derecho y la parte del hepático izquierdo. O sea, tenemos que hacer la reconstrucción mediante el ascenso de una asa de yeyuno. Otra patología que es frecuente en nuestro medio, no se olviden que la patología de litiasis vesicular en nuestro medio, en el occidente, es muy frecuente. Y un factor de riesgo para tener cáncer de vesícula biliar es la litiasis vesicular. El carcinoma de vesícula biliar es una afección maligna. Se cataloga a esta entidad muy agresiva y generalmente no hay estudios que den éxito en cuanto al tratamiento quirúrgico o al tratamiento mediante quimioterapia o radioterapia. Como dice la diapositiva, es un tumor agresivo con mal pronóstico, con una supervivencia de 5 años. Como logran apreciar en la fotografía, tenemos a la vesícula biliar, tenemos una vesícula biliar irregular con presencia de masas tumorales en el fondo, en el cuerpo y en el cuello. Tiene un aspecto heterogéneo o como algunos catalogan como un aspecto cerebroide. Esta enfermedad, según datos epidemiológicos de Estados Unidos, es la quinta neoplasia maligna digestiva. Es más veces
está presente en mujeres a partir de la quinta, sexta y séptima década de la vida. Se considera que se presenta en 2.5 casos por 1.000 residentes en Estados Unidos. ¿Cuál es la etiología para tener este carcinoma de vesícula biliar? En el 95% de los casos es la colelitiasis por procesos inflamatorios repetitivos de la vesícula biliar. Puede condicionar a alteración celular y la conformación del carcinoma de vesícula biliar. Otra etiología menos frecuente son la presencia de pólipos. Se considera que todo pólipo mayor de 5 milímetros tiene indicación quirúrgica. Pero sin embargo, cuando los pólipos son más de 10 milímetros, pueden tener un carácter agresivo. Generalmente los pólipos son benignos, cuando son menos de 5 milímetros. Pero cuando son mayores de 10 milímetros, pueden tener un carácter maligno. Por eso, en cirugía, cuando nosotros evaluamos una ecografía a una vesícula biliar que tiene pólipos, si los pólipos son más de 5 milímetros, debe de operarse. Otra etiología es la vesícula calcificada o vesícula en porcelana, que equivale a un 10%. Otra causa que se menciona es que haya cálculos de gran tamaño, en este caso de 3 centímetros o más. Causas inmunológicas como la colangitis esclerosante o alteraciones congénitas como el quiste de colédoco o quiste de Todani. ¿Qué va a caracterizar a estos pacientes? Dolor abdominal en el cuadrante superior derecho es frecuente, presencia de náuseas y vómitos, un síndrome paraneoplástico con pérdida de peso, anorexia, anemia, adinamia. En casos avanzados puede haber presencia de ascitis o en casos avanzados puede el tumor palparse a la evaluación del abdomen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No se olviden que el marcador tumoral CA199 es para colangiocarcinoma. En el caso de la vesícula biliar, generalmente se encuentra el CA o antígeno carcinoembrionario elevado. Tiene una especificidad del 99%. En cuanto al diagnóstico del cáncer de vesícula biliar, vamos a mencionar las pruebas de imágenes como la PTC o la RCP, que son procedimientos importantes para evaluar las vías biliar, si es que hay algún grado de invasión, infiltración a la vía biliar, que además nos va a permitir valorar la resecabilidad del cáncer de vesícula biliar. Cuando hay infiltración a la vía biliar, el pronóstico es malo en cuanto al paciente. La ultrasonografía transendoscópica o ecografía transesofágica nos va a permitir igual evaluar el tamaño del tumor, el grado de infiltración, nos va a permitir hacer también un estadiaje. Otro examen que nos permite valorar igual el estadiaje es la colangioresonancia. En la imagen podemos ver, ya bueno, es una imagen ya grosera, la parte donde ve el puntero, todo eso es el cáncer de la vesícula biliar. Para hacer la estadificación del cáncer de la vesícula biliar tenemos a la estadificación americana, que es la TNM, que T quiere decir tumor. De acuerdo al tumor, si el tumor no puede evaluarse, si no hay evidencia del tumor primario, si el tumor está in situ, si el tumor invade la lámina propia, si el tumor invade la lámina propia, si el tumor invade la capa muscular, si el tumor invade la serosa, si el tumor invade a nivel hepático o la presencia de ganglios
que lo catalogamos como N, si hay o no hay ganglios, si hay metástasis. O sea, mediante esta clasificación vamos a hacer el estadiaje en etapa 0, estadio 1A, estadio 1B, 2A, 2B, pero generalmente, si ustedes logran apreciar en la diapositiva, el tumor hasta el estadio T1, cuando afecta la lámina propia, puede considerarse que es curativo. Si tenemos un T1, vamos a ir el estadiaje. En un estadiaje 1A, hasta ahí puede ser curativo solo con la colecistectomía. Cuando el tumor invade la lámina propia, el tumor ya puede invadir ganglios o puede metastizarse a nivel hepático, a nivel pulmonar. Son tumores ya avanzados de mal pronóstico. ¿Mm? El único tratamiento para la curación es la resección quirúrgica. Pero sin embargo, 70 a 90% de los casos, la enfermedad ya es irresecable. ¿Me entienden? Por ejemplo, en un estadio 1A, el tumor puede ser de 1 centímetro. Pero el tumor cuando ya invade, si es de 1 centímetro, pero invade la lámina propia, el tumor ya tiene un grado de infiltración y el pronóstico es malo. Por eso en esta diapositiva lo catalogan como 70-90% los casos presentan una enfermedad irresecable, pese al tratamiento quirúrgico que se ofrezca en cuanto al paciente. Los tratamientos pueden partir con solo una colecistectomía simple hasta un estadio 1A. Ya cuando es un estadio 1B, puede optarse una colecistectomía radical o extendida que abarca una resección hepática de 2 centímetros, una cuña hepática se menciona, la resección de los ganglios regionales a nivel del conducto cístico o a nivel del colédoco. Otros procedimientos, como una colecistectomía radical, más una resección hepática, puede ser una segmentectomía, ¿no? O procedimientos más complejos, como una colecistectomía radical más la resección ganglionar de los ganglios paraórticos, o la colecistectomía más una reconstrucción, más una derivación biliodigestiva o la realización de una pancreaduodenectomía, que son procedimientos mucho más complejos. Pero estos procedimientos tienen harta comorbilidad, porque los pacientes pueden tener hemorragias, pueden tener fístulas, pueden tener riesgo de reintervenciones, ingreso a terapia intensiva o el fallecimiento del paciente. ¿Cuáles son los criterios para considerar que este tumor es irresecable? Que la enfermedad ganglionar sea extensa, que la extensión bilateral de los conductos hepáticos, o sea, que hay afectación del hepático derecho e afectación del hepático izquierdo, que haya infiltración de la arteria hepática, infiltración de la vena porta, que haya metástasis a distancia, metástasis a nivel pulmonar o a nivel de la cavidad abdominal. Y como ya les había mencionado, la quimioterapia y radioterapia no ofrece mejoría cuando se utiliza de manera neoadyuvante o coadyuvante. Este tipo de cáncer de vesícula biliar todavía está en estudio. No tenemos buenos resultados, ¿no? En relación a otro tipo de tumores. El tumor de la vesícula biliar es agresivo. Y mencionar otros tumores. Al tumor de la cabeza del páncreas, al tumor de la ampolla de Vater, al tumor de la vía biliar distal o al tumor del duodeno. Todos estos tumores se catalogan como tumores periampulares, por si acaso. ¿Ya?
Estos tumores periampulares se van a caracterizar por una ictericia crónica, la presencia de coluria, la presencia de prurito, la presencia de un síndrome paraneoplásico con pérdida de peso, anorexia, adinamia, astemia. En algunos pacientes pueden presentar una diabetes de reciente aparición. Esas son las características en cuanto al paciente. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener desde lo más básico, elevación de la bilirrubina total, predominio de la bilirrubina directa, con elevación de enzimas de obstrucción de la vía biliar, como la fosfatasa alcalina, como la gamma-glutamil transpeptidasa. Puede haber alteración de la actividad de protrombina. Aparte de los laboratorios, debemos de realizar pruebas de imágenes como la ecografía, la tomografía, la colangioresonancia, la ecografía transesofágica, la RCP. Estos tumores lo vamos a clasificar igual a la clasificación americana de TNM, ¿no? Esto es más que todo para que tengan conocimiento. El tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que reseccionar ese complejo periampular. O sea, vamos a reseccionar la cabeza del páncreas, la ampolla de Vater, la segunda porción del duodeno y el colédoco distal. Hay que reseccionar todo eso. Y a eso vamos a denominar una pancreatoduodenectomía. Lo que pretende desviar el flujo biliar descomprimiendo la vía biliar. ¿En qué consiste todo esto? Extirpación de la cabeza del páncreas, segunda porción del duodeno, el colédoco distal y una reconstrucción del flujo biliar. O sea, vamos a ascender una asa de yeyuno a nivel del colédoco para facilitar el drenaje de la vía biliar. Esta es una imagen de la reconstrucción que se menciona, ¿no? Aquí tenemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común. Hemos ascendido una asa de yeyuno en Y de Zux. Esta asa de yeyuno lo vamos a unir al colédoco. Esta asa de yeyuno además debe de facilitar el drenaje del páncreas. Y vamos a hacer, como ya hemos reseccionado el duodeno, debemos de hacer una gastro y hay una anastomosis, ¿no? Es una operación compleja. Se considera que es una cirugía de alta complejidad. Al ser una cirugía de alta complejidad, tienes mucha comorbilidad. O sea, puede haber fístulas, reintervenciones, puede haber hemorragias o el fallecimiento del paciente. Bueno, todo esto es en cuanto al tema de síndrome ictérico obstructivo. O sea, para que no se olvide, vamos a rescatar ciertas cosas. Las etiologías más frecuentes en nuestro medio es la etiología de benigna. Tenemos ahí a la coledocolitiasis. En cuanto a la etiología maligna, vamos a tener al cáncer de la vesícula biliar, que es frecuente en nuestro medio, porque es una patología muy frecuente, la litiasis vesicular en nuestro medio, ¿no? Que la complicación es el cáncer. Luego tenemos otra etiología como el colangiocarcinoma, ¿no? Son patologías que deben tener conocimiento ustedes, ¿no? Pero sin embargo lo van a catalogar como síndrome ictérico obstructivo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta ahora?